demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redáctalo, pero di la verdad. Alegoría política. Con la justicia. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de radio Alegoría Política, como siempre los martes a las 2 de la tarde por Frecuencia Tech 94.9. Mi nombre es Roberto Alviso, le doy la bienvenida a todos ustedes en el auditorio. Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Como ya saben, en este programa analizamos y debatimos temas de política local y las acciones de la sociedad civil organizada en la zona metropolitana de Monterrey, pero esto no nos excluye de tocar temas de política nacional cuando lo amerite el caso. Y esta es una de esas ocasiones. Entonces, el día de hoy les platico el tema que vamos a estar analizando. Recientemente hubo una propuesta, y ahorita podemos especificar más sobre el proceso que se ha venido siguiendo, para el alza del salario mínimo en México. Esto responde a muchas situaciones actuales en la condición que tiene el salario mínimo, cómo se conjuga con la economía y además si se llegase a aprobar y cómo se llegase a aprobar tendría pues implicaciones específicas que nos vamos a dedicar a estar analizando y discutiendo en esta mesa. No estoy solo, el día de hoy me acompaña en cabina Mantaro García, estudiante de la carrera de licenciado en Economía del TEC de Monterrey. Hola Mantaro, buenas tardes. Muy buenas tardes Roberto, muchas gracias nuevamente por tu invitación a este programa en Alegoría Política y pues vamos a tocar uno de los temas pues de mayor relevancia ahorita en nuestra sociedad y pues qué mejor que hablar del aumento al salario mínimo. Muchas gracias Mantaro por estar aquí. Nos acompaña también la maestra Leticia Perla Garza Estebané, profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Maestra Leticia, buenas tardes. Buenas tardes Roberto, gracias por la invitación a este programa que es muy escuchado por la comunidad. Y estamos aquí para aportar algunas ideas. Muchas gracias por esos buenos comentarios de las transmisiones. Nos acompaña también Angie Maldonado, estudiante de Ciencia Política del TEC de Monterrey. Hola Roberto, hola a todos en la mesa y sobre todo un saludo a nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estar escuchándonos. Nos acompaña también Mariana Cárdenas, estudiante de preparatoria, esperemos futura politóloga, inscrita en el TEC de Monterrey, que ha venido trabajando con nosotros desde hace varios meses ya. Y el día de hoy accedió a entrar con nosotros a cabina. Hola Mariana. Hola Roberto, gracias pues por seguir tratándome, la verdad. No, en realidad es que la idea es abrir los micrófonos para todos los perfiles diferentes, especialmente pues como universitarios queremos escuchar la voz de la gente joven y pues obviamente queremos integrarlos a la discusión, al debate. Entonces, el tema de hoy ya se los comenté, la propuesta de alza al salario mínimo en México. Pero cabe preguntar, y es importante responder esta pregunta, ¿en qué punto inicia este debate nacional? Porque a mi percepción, y lo podemos discutir, se ha convertido ya en un debate nacional y hay que dar respuestas precisas, ¿no? Todo inicia con una propuesta que presenta el Partido Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, en donde, bueno, se dice hay que hacer una revisión del salario mínimo mediante una consulta popular en las próximas elecciones del 2015. Entonces, todo esto, claro, está englobado en intereses políticos partidarios. Puede ser, sí, obviamente puede haber también buenas intenciones, pero vamos a analizarlo desde esta postura. Existe también una propuesta para realizar una consulta a la reforma energética por parte del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, también en estas elecciones del 2015, entonces ya ha habido una serie de confrontaciones por declaraciones que han hecho los dirigentes de ambos partidos acerca de cómo esta idea de la consulta es como una especie de impulso electorero y aparte para desviar la atención de esta otra consulta que ya se venía manejando. Digamos, evoluciona el tema de la consulta con las declaraciones del gobierno del Distrito Federal, específicamente de su Secretaría del Trabajo y del propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el cual la semana pasada dice que va a presentar una propuesta para aumentar el salario mínimo en el Distrito Federal. Esto obviamente muchas personas han saltado y han dicho es un tema federal.
Entonces se tiene que discutir a nivel federal, que es lo que pienso se está intentando. Pero la idea es que el gobierno del Distrito Federal tenga una propuesta formal preparada para presentarla en la próxima convención de gobernadores del Consejo Nacional, perdón, la Comisión de Gobernadores de los diferentes estados que se van a reunir esta semana. Entonces ese es el escenario actual acerca de cómo inicia el debate, y vemos entonces ahora, para entender este debate, cuál es la situación actual en relación al salario mínimo. Mantaro, Angie, maestra, Mariana, ¿quién quisiera tomar la palabra para ayudarnos a perfilar y a dimensionar cuáles son las condiciones? Bueno, si quieren, yo empezaría comentando lo siguiente. Antes que nada tendríamos que separar lo político de lo económico. Claro. Porque son dos cosas muy distintas. Deberían de ser diferentes, pero vemos que muchas veces van de la mano y una de repente se contrapone con otra. La parte política aquí pues es importante para quien está postulando esto, porque pues quizás esto está generando un punto de vista de la población positivo hacia ese partido, o hacia esa persona, o hacia ese dirigente. Creo que pues a todos nos gustaría, ¿verdad?, que de repente nos dijeran, ¿sabes qué? No vas a ganar 100 pesos, vas a ganar 1,000 pesos. Hay propuestas que actualmente van hasta que el salario mínimo incluso llegue a ser de 800 pesos. Actualmente es de 67 pesos, lo sabemos, hay dos zonas, la A y la B, 67, 63, 67.25 y en otras 63, pero pues subirle 800 pesos, deberíamos de imaginarnos cuál es el escenario sobre el cual va a repercutir esta medida. Que a todos nos gustaría, pues yo creo que a todo el mundo nos gustaría. Que esto si se aprobara, pues sería un voto a favor para los dirigentes, gobernadores, alcaldes o jefes de estado, pues sí, pero tendríamos que ser bien cautelosos en cuáles son las consecuencias que esto trae, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Claro, yo coincido totalmente de no confundir estas medidas, porque son medidas a lo mejor en un sentido populistas, o sea, de quiero votos, pensar en masas. Sin embargo, también pensar el otro lado, qué implicaciones va a tener. Y no quisiera dejar de lado el pensar por qué, si es una medida populista y hay miles de medidas populistas, de pronto el debate sí se centra en esto. Porque yo considero que hay muchas personas están en esta misma línea, que realmente sí hay un rezago en cuanto al aumento del salario mínimo. Y de verdad, o sea, sí es necesario plantearnos, ¿hay que aumentarlo, sí o no? Si sí lo aumentamos, ¿hasta dónde hay que aumentarlo? Y con las medidas, o sea, ir pensando cuáles van a ser los efectos y cuánto estamos dispuestos a enfrentar de los efectos que serían. No sé si también nos podrían platicar un poco como, en teoría económica, ¿qué pasa con el salario mínimo? Algo un poco digerible para que el radioescucha pueda entender más o menos en teoría cómo funciona esto del salario mínimo. Pues más que nada, primero sí exactamente concuerdo con lo que se ha expuesto ahorita, que tenemos que inmediatamente separar lo político de lo económico en relación al salario mínimo, porque primero que nada el salario mínimo es un tema muy controversial porque implica lo más básico para el ser humano o el mexicano, que es pues tu sustento para poder sobrevivir. Entonces el salario mínimo hay que entenderlo como una protección que el gobierno hace al trabajador para que pueda satisfacer de alguna manera pues sus necesidades más básicas, que es decir, vivienda, salud y pues su alimentación. Entonces ahora aquí entra el dilema de que en nuestra actualidad el salario mínimo que ahorita se está ganando pues el mexicano, pues no alcanza, o sea, no es lo suficiente para satisfacer estas necesidades. Pero aquí entra en cuestión otro aspecto pues de la vida real del mexicano, o sea, que estamos hablando estadísticamente que realmente si tú ya realizas un oficio, es decir, si eres carpintero o si eres un albañil, por ejemplo, o por ejemplo eres un cajero, pues por ejemplo según estadísticas de la CONASAMI, pues refleja que por ejemplo un cajero de una máquina registradora pues gana 86.99 pesos, o sea es un poco más elevado que el salario mínimo. De hecho ningún oficio gana
pues estrictamente solamente el salario mínimo, según estas estadísticas. Entonces aquí entra un poco el dilema de que si entonces el salario mínimo está rezagado a lo que se está viviendo actualmente, pues entonces cuál sería la consecuencia. Pero aquí también entra otra cuestión que también unos expertos pues reflejan que tenemos que alcanzar, o que el salario mínimo quieren ahora que se alcance lo que es el punto de equilibrio del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto de equilibrio del mercado es a lo que las empresas están dispuestas a pagarle a los empleados dependiendo de su productividad. Entonces aquí entra de cierta manera pues un poco del cuestionamiento empresarial que dice que pues si yo voy a aumentarle el salario a mi empleado, pues tiene que el redituarme de cierta manera en la productividad, porque si aumentamos de un solo jalón, por ejemplo, el salario mínimo a nivel generalizado, es decir, a nivel nacional, entonces esto puede tener consecuencias pues que más adelante podemos sondear un poco, que podría ser consecuencias inflacionarias o que significa pues un aumento generalizado al alza de precios de pues cualquier tipo de producto, desde jabón, alimentación, gasolinas, etcétera. Solamente ahí quisiera hacer, bueno, teóricamente podemos pensar que está un poco mezclado lo que comentas, Mantaro, pero empíricamente, o la promesa del capitalismo fue productividad y aumento del salario mínimo. O sea, los salarios es la distribución de los ingresos. Entonces, empíricamente, sí plantearnos y reflexionar al respecto de qué tanto las empresas se han vuelto cada vez más productivas y qué tanto eso lo están distribuyendo entre la gente que trabaja. ¿Por qué seguimos hablando de mano de obra barata en México? ¿Por qué sigue habiendo outsourcing que vienen a países en vías de desarrollo, tercermundistas, el término que le quieran dar? Le hace México, le hace India, le hace China. O sea, países de este estilo que seguimos ganando eso, que seguimos siendo esa mano de obra barata y que la productividad sí va en aumento y no va a la par de la gente, de los salarios de la gente. O sea, creo que por ese lado va la bandera o la lucha de aquellos que sí consideran que debería haber un aumento, pero hay que matizarlo. Y ahora, por ejemplo, mencionas la cuestión de la bandera de lucha, ¿no? Que yo creo que también es algo que como mencionaba la maestra Leticia Garza, Mantaro también, es un poco la mezcla, ¿no? De lo político con lo económico, porque agarras obviamente el deseo, y ya lo dijo la maestra Leticia Garza, de que cualquier persona le vas a decir de 100 vas a ganar, que no es el caso, 1,000 pesos, pero bueno, supongamos, obviamente lo van a aceptar y obviamente va a haber un apoyo generalizado de masa, ¿no? Digo, por la cuestión de la bandera, que se me hizo como un término interesante de utilizar porque hace esta mezcla que supuestamente, o bueno, desde términos económicos se quiere evitar. Uh-huh. Y bueno, en el debate obviamente se va a incluir, pero pues aquí hagámoslo separado, ¿no? Yo quería hacer otra precisión sobre el comentario de Mantaro. Mencionaba a la CONASAMI, que el significado de estas siglas, de esta palabra, es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, perdón, Comisión Nacional del Salario Mínimo, que es una institución que se encarga de definir cuál va a ser el salario mínimo, supuestamente a criterios técnicos y con representación de tanto las cámaras empresariales e industriales, como de los trabajadores, como del gobierno. El proceso específico creo que sería demasiado como técnico mencionar, pero esa es la labor, la función que tiene. Y la otra cuestión que quería precisar es ¿por qué existe un salario mínimo? Bueno, existe porque a nivel constitucional se le reconoce como una figura y debe de ser una cantidad suficiente, la cual está determinada por esta comisión que les he mencionado, para cubrir realmente las necesidades de un jefe de familia. Y entonces se maneja que lo que en realidad se debería de recibir para cubrir estas necesidades, que es el mandato constitucional, lo que se menciona en el artículo 123, es de 548 pesos, ¿no? Que es muy alejado de lo que está ahora. Pero ahora, digo, las implicaciones de aumentar esto, y las podemos discutir, y las vamos a discutir, serían negativas, positivas, ambas, no lo sé. Creo que si pudiese en la mesa alguien precisar la disminución del poder adquisitivo del salario mínimo, porque ha pasado, y bueno, creo que, no sé si todos estamos de acuerdo en eso, que ahora con lo que se recibe de salario mínimo se puede comprar menos que quizá hace 10, hace 15 años. ¿Qué opinan al respecto de esta situación? Bueno, yo quisiera comentar sobre esto que tú estás poniendo en la mesa.
Efectivamente, hay estudios y aquí, bueno, pues dependiendo del autor, la institución que haga el estudio y demás, ¿verdad? Puede variar ahí un poco el porcentaje, pero pues hay algunos que consideran que se ha perdido más o menos un 70% de poder adquisitivo en los últimos, digamos, 30 años. Tradicionalmente hemos visto, si revisamos la información incluso por sexenios, que hay una brecha entre la inflación y los salarios. En algunos sexenios esta brecha es más amplia, en otros es más estrecha, en algunos es prácticamente pareja, ¿verdad? Por ejemplo, por citar alguno. En el sexenio Luis Echeverría, la inflación creció 129.60% y el incremento en los salarios fueron 202%. Entonces ahí fue mucho mayor el incremento al salario que lo que subió la inflación. Pero ¿qué tuvimos posteriormente a esto? Tuvimos años de alta inflación, ¿verdad? Recordemos los 70s y los 80s, tuvimos grandes problemas precisamente con la inflación. ¿Qué ocasiona que se incremente el salario mínimo? Por ejemplo, ahorita, si se dijera, se va a aumentar de 67 pesos a 500 pesos, a 800 pesos, 1,000 pesos o lo que sea. Pues lo que va a traer por consecuencia va a ser que los empresarios van a ver que sus costos de producción, dentro de los cuales está obviamente, y uno de los más importantes es el salario, la mano de obra, se van a incrementar. Entonces, el carro que ellos producen ahora te va a salir más caro. El litro de leche que tú fabricas te va a salir más caro. La blusa que tú fabricas te va a salir más cara. ¿Y qué van a hacer los empresarios? Seguramente lo que van a hacer va a ser incrementar precios. No van a absorberlo como parte de la utilidad que ellos están teniendo, o si tienen pérdida, pues peor, no van a querer agrandarla, ¿verdad? Entonces, van a incrementar los precios. Entonces, la blusa me va a salir más cara, el litro de leche me va a salir más caro, el automóvil que voy a comprar me va a salir más caro. ¿Y esto qué va a implicar? Inflación. De ahí la relación entre estas dos variables, que es sumamente importante. Tener presente que si ahorita tenemos varios años donde la inflación es de un solo dígito, que no estamos en el ideal, porque recordemos que el ideal de la inflación, para que haya estabilidad de precios en un país, el ideal sería que la inflación esté alrededor de no más del 2%. Obviamente no abajo de 0, porque si no ya tendríamos deflación y es otro problema. Entre 0 y 2%. Nuestro país actualmente tiene una inflación alrededor de 4%. Que, solo para precisar, ¿esta ha ido aumentando en los últimos años? Por ejemplo, inflación? sí. Más o menos sí ha ido aumentando, pero levemente. Por ejemplo, de 3.57 a 4. Okay, Entonces, pero no hemos llegado a un punto de estabilidad del 2%. De hecho, la meta, no. No. De hecho, la meta incluso no se ha logrado. Es decir, cada año sabemos que el Banco de México, en conjunto con otros organismos e instituciones y demás, establece metas para crecimiento del PIB, para la inflación. Sí. Entonces, ninguna de las dos se ha cumplido. Y luego las reajusta conforme el año pasa. En el caso del PIB ya casi creo que todos los días leemos, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva meta para ahora? Pero entonces, bueno, el salario mínimo se incrementa o se autoriza el incremento actualmente en nuestro país cada año. Normalmente cada enero entra en vigor, pero antes de enero se aprueba cuánto va a ser el incremento. Por decir algo, en noviembre decimos, fíjate que el siguiente año el salario mínimo se va a incrementar en tanto. Ese incremento está en base a la expectativa de inflación que esperamos que cierre en ese año el país en cuestión, en este caso nuestro país, que es México. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que no se cumple la meta de inflación y el incremento se ha autorizado en base a esa expectativa que se esperaba que se fuera a tener de inflación. Por ejemplo, si la inflación yo espero que sea del 3.9, pues a lo mejor digo, se autoriza un incremento en el salario mínimo de 3.9. Pero ¿qué pasa? Que la inflación termina en 4.2. Entonces ya esa brecha ya se dio, ¿sí me explico? Ya el trabajador no tiene el mismo incremento en su salario, en sus ingresos, que lo que va a costarle el ir al supermercado a comprar ese mandado que cada semana o cada 15 días tenemos que comprar. Entonces ya hay una brecha ahí que va generando a lo largo del tiempo el 70% que estamos comentando ahorita de pérdida de poder adquisitivo, porque esto es acumulativo. ¿Este 70% se maneja con unas cifras de 3 décadas? ¿O sí, más o menos. Sí, 3 décadas, sí, más o menos 30 años. Sí, es lo que he estado consultando. Sí, más o menos es el número, ¿verdad? Que hemos estado viendo todos. Entonces, 70% de decremento en el poder adquisitivo obviamente es muchísimo dinero.
Pero aquí hay otra cosa importante que yo normalmente trato de hacer una analogía para que sea más sencillo de entender. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos a dieta y de repente decimos, pues, bueno, hoy en la noche cumpleaños un amigo, ¿verdad? Pues vamos a cenar. Total, tengo buen peso, pues voy a cenar los taquitos ahí que están en la fiesta. Y pues a comer el pastel, ¿verdad? Pues el pastel no puede faltar en un cumpleaños. Y entonces ya hicimos la excepción a lo que veníamos teniendo. ¿Qué pasa el fin de semana? Pues hay otra fiesta, ¿verdad? Porque digo, lo que menos tenemos nosotros es pretextos, ¿verdad? Para reunirnos y hacer algún evento por ahí, ¿verdad? Entonces lo de menos es de que pasó una mosca y vamos a hacer una fiesta porque pasó la mosca. Entonces, también voy a comer y voy a hacer la excepción de que no comía pasteles, pero voy a volver a comer pastel o taquitos o carne asada o bebidas alcohólicas que sabemos que también tienen muchas calorías. Y entonces, ¿qué es lo que sucede después de cierto tiempo? Que ya tenemos un exceso de peso. ¿Fue de la noche a la mañana? No. No fue de que hoy comí y mañana ya estoy 20 kilos más gorda. Entonces fue a lo largo del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo mismo ha pasado con el salario. Se ha perdido un poquito aquí de poder adquisitivo, otro poquito acá, pero entonces ya veo a retrospectiva 30 años y resulta que se ha perdido mucho del poder adquisitivo. Fue en un periodo de tiempo suficientemente prolongado para que eso sucediera. Si quisiéramos recuperar esa pérdida del poder adquisitivo, tampoco lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Claro. No podemos autorizar, estamos en 67 pesos a pagar 800 pesos. Debe ser paulatino. Exacto. ¿Para qué? Precisamente para no descomponer otras cosas que ya tenemos quizás dentro de ciertos límites, ¿verdad? Finanzas sanas, finanzas públicas obviamente, ¿verdad? Sanas, la inflación más o menos en control. Entonces, si quisiéramos recuperar, que yo creo que ese es un tema que todos estamos de acuerdo en que todo el mundo queremos que nuestro poder adquisitivo aumente. La situación aquí, el punto álgido es que algunos están diciendo ya que se suba ya, y yo no he oído que nadie diga, bueno, sí, pero a ver, vamos haciendo una metodología, vamos a ver cuánto tendría que ser en este año, en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, de tal manera que, por poner un número, después de 10 años, ya estemos en una posición totalmente contraria a la que estamos comentando el día de hoy. Claro, eso es importante, plantearnos que a largo plazo tendríamos que realizar, tenemos que... Entonces, yo creo que en parte, pero también otra parte importante es darnos cuenta que el aumento o no al salario mínimo no va solo a beneficiar a esas personas que ganan el salario mínimo. Y que se dice mucho que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que hemos platicado tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas, no todos, o sea, son muy pocos los que llegan a ganar el salario mínimo. Y de hecho, desde que se empieza a debatir esto, personas como Sergio Sarmiento dicen, ok, el salario mínimo no es tan bajo porque realmente no, el salario no es tan bajo porque muy pocos ganan el salario mínimo. Es lo que él argumenta. Y muchas veces se hace el salario en base a cuántos salarios mínimos vas a ganar. Entonces el aumento sí va a afectar a más personas que solo aquellos que ganan el salario mínimo. Pero aparte hay algo que comentan que yo no estoy tan segura de que sea cierto o no. Que el salario mínimo causa desempleo. O sea, el aumento del salario mínimo va a causar desempleo. Que es cierto o no es cierto, pero la verdad tenemos que hacer una pausa. Podemos dejarlo al aire y regresando platicamos al respecto y un poco más sobre pensar a largo plazo la reflexión en nuestro país. Entonces vamos a un corte y regresamos. Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Frida Kahlo, intensa y fuerte, es una artista cargada de inspiración, color, vida y sabiduría. Una mujer que trascendió por su talento, arte, inteligencia y fuerza interior, pero también víctima del dolor físico y del amor. Su arte era la máxima representación del sufrimiento personal y el del pueblo mexicano, convirtiéndola así en una de las artistas más importantes y representativas de nuestro país. Nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Desde temprana edad, Frida padeció de diferentes enfermedades que poco a poco la fueron alejando de una vida normal.
pero sin duda el detonador fue el trágico accidente en un autobús en el que ella viajaba. Debido a la inmovilidad a la que fue sometida en los primeros meses, Frida comenzó a pintar. Así, se relacionó con varios artistas, entre ellos Diego Rivera, artista más reconocido del muralismo mexicano. En 1929 contraen matrimonio, dando comienzo a las infidelidades de Diego y aumentando la crisis emocional del artista, convirtiéndose en uno de los temas principales de sus obras artísticas. Entre las obras más famosas del artista se encuentran Las dos Fridas, Viva la vida, Unos cuantos piquetitos y Diego en mi pensamiento. A pesar de su mala salud y de haber sido operada en múltiples ocasiones, Frida es una artista con una intensa actividad política y social. Fue miembro del Partido Comunista y una fiel activista de izquierda. Junto con Rivera, recibieron en la Casa Azul a León Trotsky y a su mujer. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo internacional. Frida, una artista que no pinta sus sueños, sino su realidad. Los invitamos a que lean el diario de Frida Kahlo, Alas Rotas, y que conozcan más sobre esta gran leyenda mexicana. Nosotras somos Odisea y regresamos con Alegoría Política. Hola, bienvenidos de vuelta a su programa Alegoría Política, programa de Frecuencia Tech 94.9, en donde cada martes analizamos temas de política local y las acciones de la sociedad civil organizada en la zona metropolitana de Monterrey. El día de hoy es uno de esos días en los que nos dedicamos al análisis de política nacional y por eso estamos discutiendo cuáles son las implicaciones de la propuesta que recientemente se ha presentado para aumentar el salario mínimo en México. Me acompañan en la mesa, para los que nos acaban de sintonizar, Mantaro García, la maestra Leticia Perla Garza Estebané, del Departamento de Economía del TEC de Monterrey, Angie Maldonado y Mariana Cárdenas. Entonces, habíamos puesto sobre la mesa el aspecto sobre el desempleo, pero antes queríamos compartir una comparación de la situación de México con la situación de otros países latinoamericanos para hacer esta dimensión de cuál es la situación y el escenario nacional. Y Mariana nos iba a compartir algo de información sobre esto. ¿Mariana? Claro que sí, Roberto, gracias. Bueno, mientras en países latinoamericanos el salario mínimo se ha duplicado, México es un caso aparte, porque se mantiene desde los 80 la misma política restrictiva para controlar la inflación y favorecer las exportaciones hacia Estados Unidos con el fin de competir con China, aseguró Graciela Benzuán, consultora de la sede subregional de la CEPAL. En la actualidad el salario mínimo solo equivale a términos reales a la tercera parte de lo que se obtenía en 1982, ya que perdió más de las 2/3 partes de su valor y luego erosionó más de 7% hasta el 2009. Y con este pobre aumento, con el del salario es imposible comprar una canasta básica. Se necesitan 6,913 pesos para adquirir 121 artículos. A esto hay que sumar gastos de vivienda, transporte, educación y salud. En México, si multiplicamos por 30 días el salario mínimo mexicano en sus áreas A y B, obtenemos la cantidad de 2,018 pesos y 1,913 pesos respectivamente. Es un rango entre 156 y 162 dólares. A comparación de otros países de Latinoamérica, Chile gana 420 dólares mensuales, en Uruguay 405 dólares, pero las autoridades uruguayas estiman que al llegar al 1 de enero del 2015, el mínimo mensual llegará a 10,000 pesos, lo que equivale a un aumento de 108% en periodo actual del gobierno. En Brasil 314 dólares desde enero, y en Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció en el 2013 un salario mínimo vital y móvil en 2,875 pesos argentinos, o sea, 482 dólares aproximadamente. Además que en enero del 2014 hubo un nuevo incremento que situó el pago en 3,300 pesos, convirtiendo el salario argentino en el mayor de Latinoamérica. Esta es la dimensión y la situación con la que podemos comparar a México con otros países latinoamericanos.
Y Yo regresamos ante la mesa el tema de desempleo, a menos de Angie, ¿querías Sí, comentar yo solo algo? quería hacer un comentario. También es importante poner en perspectiva qué tipo de gobiernos tienen estos países, que ese es el nuevo giro a la izquierda. Muchos de ellos sí tienen este tipo de... Es importante porque eso nos hace pensar, bueno, nosotros ¿qué hemos tenido los últimos años? No ha habido un espacio de la izquierda a nivel nacional. Y resulta igual, como ya lo habíamos debatido en la primera parte del programa, es por qué de repente ahorita vienen elecciones, o sea, hay factores políticos que hacen que de pronto el debate sea ahorita. Y yo quisiera compartir, por ejemplo, hay un estudio de algunos investigadores del ITAM que se hizo popular en el sentido que permitió que se publique y la gente puede como dar su opinión al respecto. Y creo que siempre es importante saber la opinión de esa gente que se decide informar y comparte, ¿no? Entonces, en su momento, en mayo del 2014, el 6 de mayo, es cuando se hace esta nota y en Nexos. Y dicen, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no debatir, pero con claridad y con seguimiento al tema? Y también, algo que comentamos fuera del aire, ¿qué tanto es esto un debate de los líderes políticos para cuestiones electorales? ¿Qué tanto hay una movilización de la gente realmente exigiéndolo o no el salario? Muchos pueden no saber mucho de economía, pero sí comentan, pero es que los precios van a subir, o la inflación, o esto. Entonces, el salario mínimo creo que históricamente en México sí ha funcionado como ese regulador de la inflación, y ahí se ha quedado. Y de hecho, en las aulas incluso también comentamos a veces, realmente, ok, si el salario mínimo, pensemos que sí, y que Mariana nos comparte datos que no concuerdan con eso, que sí pudieras comprar las necesidades básicas, pero una persona ocupa más allá de esas necesidades básicas. Entonces eso también lo quería poner previo a. Y ahora sí, recordar, estábamos hablando de qué tanto es esto del salario mínimo en relación con el desempleo. No sé si nos podrían ayudar aquí nuestros compañeros economistas en la mesa. Pues primero que nada, me gustaría comentar pues que se hace referencia sobre otros países latinoamericanos. Y hizo mención del país de Argentina, por ejemplo, que ahorita, pues si bien Argentina tiene un salario mínimo pues muy elevado, también es el país que se acaba de declarar en default económicamente. Entonces, es el contraste que de hecho ahorita tú comentabas de que, bueno, ¿qué es mejor? Subir el salario mínimo a cantidades, o sea, de un solo jalón a una cantidad muy grande, por ejemplo, 800 pesos, o como lo plantea el Partido de Acción Nacional, el PAN, a 200 pesos, pues entonces podría entonces a lo mejor ocurrir aumentar lo que sería la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque si bien existen argumentos que un incremento al salario mínimo a 200 pesos no va a generar grandes costos para las empresas, ya que si son capaces, según sus estudios, de absorber estos costos, lo que va a ocurrir para que ocurra desempleo es que entonces va a ocurrir un incremento en la demanda de la gente por productos, porque si les incrementa su salario, pues entonces va a ocurrir lo que es esta llamada demanda de productos. Entonces, como las empresas aún así no se incentivó a que produjeran más productos, a que se incrementara lo que es la productividad, entonces simplemente va a ocurrir un desplazamiento de la demanda que va a ocurrir nuevamente en una alza de precios. Y esta alza de precios simplemente va a hacer que tu alza de salario a 200 pesos, pues en términos reales, es decir, a tu poder real de compra o tu poder adquisitivo, pues va a ser nula. O sea, ok, ya ganas ahora 200 pesos, pero sigues comprando lo mismo. Y entonces, pues, ¿dónde está la diferencia? Eso en el caso donde, si es que es cierto, en que las empresas, sus costos, pues, no aumentan de una gran medida. Pero en un costo ya más empírico, donde realmente, pues, por ejemplo, ya no estamos hablando de conglomerados como Soriana, sino de una pequeña o mediana empresa, pues sus costos sí son grandes. O sea, 200 pesos, pues sí son 200 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a querer ahorrarse ese costo. Y una manera muy fácil de ahorrarse ese costo es, pues, recortando personal. Que es lo más típico que hacen las empresas. Exactamente. O sea, en lugar a lo mejor de reducir salario o demás, pues ahora ya no se podría hacer eso por una nueva orden legal, que ahora pues el salario mínimo es de tanto y ya no puedes bajarte de ahí. Entonces ocurren a esto que despiden gente y ya otra vez sus costos se mantienen iguales. Entonces a lo mejor esta gente ya gana más, esta gente tiene más poder adquisitivo, pero también tienes gente que ahora ya estuvo desempleada. Y esta gente desempleada ahora, ¿cuál va a ser su nueva herramienta para adquirir pues fondos o para poder subsistir? La informalidad.
Entonces aquí entra otra cuestión nueva en la economía, que si el incremento al salario mínimo tiene que ser de una manera, como ya lo hemos comentado en este programa, de una manera paulatina. Si lo hacemos de un solo jalón, como se están proponiendo ahorita en el contexto político actual de México, lo que va a ocasionar es pues que la gente ahora busque la informalidad, porque es mucho más fácil ganarse unos centavos o esos pesos extras en la informalidad que de una manera formal, porque a ti como pequeña o como microempresa, por ejemplo, un puesto de tacos, pues te va a salir ahora más caro contratar a un personal que mejor pues tú tener tu puesto de tacos, pero en la informalidad, donde le pagas lo que tú realmente debes de pagarles, porque es lo que el mercado te está dictando, es lo que la competencia en México está presente. Entonces, la cuestión es que queremos aumentar el salario. ¿Por qué? Porque queremos que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades básicas. Ese es el fin máximo de lo que queremos obtener con el salario mínimo. Entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Digo, esto es algo ya muy personal de... Pues lo que debemos realmente combatir, pues no es el salario mínimo, sino es la informalidad. Es realmente hacer una verdadera reforma fiscal. O sea, que en lugar de pensar de aumentar el salario mínimo, pues pensemos mejor en darles incentivos a las micro y pequeñas empresas para que realmente entren a la formalidad y le den empleo a estas personas, y que estén, por ejemplo, inscritas en el Seguro Social, donde ya al menos se ahorran pues algunos pesitos en cuestión de salud. Ya garantizas ahora la salud, ya se empiezan a garantizar otros beneficios. Entonces ahí es donde yo creo que se debería de enfocarse el gobierno mejor, o sea, combatir la informalidad incentivando la productividad de las empresas, no en incrementarles de un solo jalón el salario a los trabajadores, donde sí lo que queremos conseguir pues es pues un mayor bienestar para los trabajadores. Mantaro nos ha dado toda una explicación desde desempleo hasta cómo solucionar el problema. Y yo sé que la maestra Leticia Garza, licenciada en Economía, nos quería compartir también específicamente en la cuestión relativa a el problema de la economía informal, alguna reflexión. Sí, bueno, es que digamos que podríamos agrupar ya todo lo que comentamos en cuanto a repercusiones de incrementar el salario mínimo en 3 aspectos muy sencillos, ¿verdad? Que es lo del desempleo. ¿Por qué habría más desempleo? Porque uno de los argumentos es, si tú incrementas el salario mínimo va a haber más desempleo. Si bien es cierto, se comenta que a nivel nacional el 3% de la población gana el salario mínimo, es decir, que es tan poca la gente que gana el salario mínimo que entonces, pues, dicen algunos, no debería haber consecuencias, ¿verdad? Si es tan poca. Recordemos también aquí que la parte legal está ligada a estos salarios mínimos. Todas las multas que pagamos o que nos imponen, obviamente están en salarios mínimos. En el caso de créditos, Infonavit, y ahí volvemos con los mismos trabajadores, ¿verdad? Que quisieran un efecto faro, o sea, que quisieran que se les incrementara el ingreso. Ok, nada más que también tu crédito Infonavit no se te da como en un crédito bancario, no se te da en pesos, se te da en veces el salario mínimo. Entonces, ahora imagínate que te paguen 800 pesos y tú debes 500 veces el salario mínimo. ¿Cuánto es tu deuda hipotecaria que tienes que pagar ahora? Pero entonces, no debería haber ahí, claro que debería haber unos ajustes, o sea, el contrato fue hasta cierto tiempo y de aquí aparte. No, o sea, es que es en salarios mínimos. Tú contratas hoy un crédito Infonavit que normalmente te dura 30 años, 20 años, vamos a suponer que tú dices a 20 años, pero digamos que el promedio es 30. Entonces, el Infonavit te dice, no te doy 1,000,000 de pesos de crédito, te doy 500 salarios mínimos, por decir un número. Entonces, 500 salarios mínimos, ¿a cómo está el salario mínimo hoy? A 67 pesos, ese es tu adeudo. Si lo subes a 800, tú multiplica 500 salarios mínimos ahora por 800 pesos diarios, multiplicado por 30 días al mes, y eso es lo que tú debes ahora en el crédito. Entonces, a lo mejor tú inicialmente pediste ahorita con 67 pesos 1,000,000 de pesos, pero si se subiera a 800, ahora debes 10 millones de pesos de la casa, del Infonavit. Estoy simplificando con números así, nada más hipotéticos, ¿verdad? Y otra cosa de las que cuenta, que probablemente le iba a mencionar, pero para puntualizarlo, es el financiamiento a partidos políticos, que también parte del porcentaje que se recibe es con base en el salario mínimo. Es que toda la parte legal está en base al salario mínimo, entonces de ahí también lo complicado. Si quizás separáramos, ok, la parte legal, cómo se van a poner las multas, cómo se van a dar los créditos, cómo se van a dar los apoyos a los partidos, y luego la otra parte, la económica. ¿Cuánto requiere una familia, papá, mamá, 2 hijos, promedio, ¿verdad? Para vivir, para subsistir, ¿verdad? Y ese es otro problema, pero ahorita todo eso está ligado.
Entonces, pues hay que evaluar todas las repercusiones que esto trae. Entonces decíamos, bueno, ¿qué consecuencias trae si incrementáramos el salario así tan de repente? Mayor desempleo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Decíamos, los empresarios, si bien es cierto, va a incrementar su costo de producción y decimos, es un 3% de la población el que tiene mano de obra, recordemos que en general los trabajadores, todos de una empresa, de todos los niveles, vamos a voltear a ver cuánto fue lo que aumentaste en el salario mínimo. ¿5%? Pues yo, gerente, voy a esperar que mínimo también me aumentes 5%. Bueno. Aunque a mí no me estés pagando el salario mínimo, ¿sí me estoy explicando? Yo, director de departamento, pues voy a esperar también que mínimo 5%. Entonces, no nada más es al salario mínimo como tal, no sé si me explico, sino que tú a todos tus empleados les tienes que aumentar por lo menos ese 5%, si no es que más. ¿Y eso por convención y buena voluntad o por algún asunto de... Pues digamos que te lo va a reclamar tu gente, y si no empiezas a crear un clima organizacional poco favorable, porque vas a decir, oye, pues a él le aumentaste 5 y a mí, ¿por qué el 1? Y es que puede ser por los dos lados, ¿no? O sea, pensar, esto no es un debate que solo afecte porque queramos que a la gente el salario mínimo se le suba, sino porque hay un efecto faro y si se le sube a ellos se subiría a todos, pero aguas, y eso sí también es importante y lo pongo, estoy de acuerdo en que, ok, si se lo subimos a uno, es el efecto faro. Sí, el gerente va a decir, yo también compro tortillas, yo también compro leche, yo también compro gasolina. Porque, o sea, eso va a influir tanto en el sector formal como en el sector informal. Esa sería la otra, Angie, el desempleo. Aumentan los costos de producción, que decíamos que lo que puede hacer en el mejor de los casos es incrementar precios y traer inflación. Y lo otro es, el empresario va a decir, bueno, yo me voy a la informalidad, que se mencionaba también hace poquito, ¿verdad? Voy a contratar a esta gente, pero entonces no pago seguro social, no pago Infonavit, el trabajador no tiene derecho a largo plazo a una jubilación, porque se calcula que más o menos todos estos del IMSS, Infonavit y todos estos pagos que tienen que hacer los empresarios, es más o menos un 30, un 33% de lo que se le paga a los trabajadores. Entonces, bueno, el empresario va a decir, yo ya no pago nada de eso, a ti te pago esto por fuera, y volvemos a la informalidad. Y entonces aquí acuérdense que la economía funciona con incentivos. Si las reformas fiscales que hemos tenido tratan de que las pymes, por ejemplo, ahorita, o muchos de los que estaban en la informalidad, estén en la formalidad dando un año de gracia para que no pagues impuestos y te registres y hagas todo esto, y luego viene esto, pues entonces, ¿quiero que estés en la informalidad o que te salgas de la informalidad? Sí. Porque por una parte esto hace que te vayas a la informalidad, y por otra parte esto, quiero que te vengas a la informalidad. Pero entonces, ¿cuál va a ser el efecto neto? No sabemos. Ahí es importante acotar que para salario mínimo no se les puede descontar nada a la gente que gana el salario mínimo, más pensiones. Pero el empresario tiene que pagar. Ok, es el costo para el empresario, no para el trabajador. O sea, el que estaría motivado a llegar a la informalidad es el empresario. Es el empresario, sí. Exacto, no y en un país en donde, en México hay un gran porcentaje de la población laboral en la economía informal, ¿no? Que si quieres enumerar efectos negativos, incluirías ahí la baja recaudación fiscal del gobierno federal, que, se traducen muchos impactos también económicos, políticos y sociales, ¿no? Quería precisar en la parte en donde decíamos que el salario mínimo es también unidad nominal, como una unidad monetaria, para multas, para créditos, inclusive para el financiamiento de partidos políticos. Hay una declaración por parte del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, en donde ellos ya han establecido, un grupo de trabajo encargado específicamente de iniciar a proponer todas las desvinculaciones jurídicas del salario mínimo con estas diferentes esferas, ¿no? De como para enumerarlos o para sumarlos. Y ojalá que también autoridad, ¿no? Porque si vieron eso que gana no sé cuántos millones la gente que trabaja ahí. Que en sí lo que menciona es la postura que tiene el gobierno federal, ¿no? Y quería comentarlo un poco. El gobierno federal dice, sí, queremos aumentar el salario mínimo. No creo que se atreva a decir otra cosa. Creo que sería una jugada muy mala. Pero dice, tenemos que hacerlo con inteligencia, tenemos que hacerlo en un proceso gradual, que es algo que hemos estado comentando, ¿no? Y por otra parte, tenemos al Partido Acción Nacional, que es, como vimos, quien inició por esta acción de presentar una propuesta de consulta popular para el 2015, todo el debate, que dice, vamos a preguntar. Y a mí me parece muy curiosa la pregunta que establecen, porque creo que tiene una respuesta muy como predeterminada. Entonces la pregunta que quieren hacer en el 2015 es,
¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval? Pues yo contesto que sí. Pues todos vamos. Yo contesto que sí. Ahora, hay una precisión porque esta pregunta debe de estar aprobada por la Suprema Corte de Justicia para, pues, decir si es constitucional o no es constitucional esta pregunta para consulta. Y bueno, tiene que reunir cierto número de firmas, que creo que es el 3% del padrón electoral, probablemente sí lo consigan. Entonces quizá nos vayan a preguntar este cuestionamiento en las próximas elecciones, nada más para tenerlo en mente. Y yo así como última aportación, sería pensar ya a manera, si se hace un aumento al salario mínimo, entonces ya realmente preguntarnos de cuánto, que es un trabajo profundo de investigación, de ver efectos, y luego también pensar, si se hace este aumento, pues tener todas las variables, ¿no?, que comentaban, inflación, informalidad, desempleo o no, y creo que también entra una parte muy importante, que es la cuestión ética y el modelo de productividad, que es algo que en clase había preguntado, en alguna clase de macroeconomía, que decía, bueno, es que no va a la par esto de productividad y la redistribución del ingreso que tomé al principio del programa. Y yo decía, ¿pero cuál es la respuesta? O sea, de verdad no entiendo, porque y ahí me comentaba el profesor, pues es que no hay un modelo de productividad estandarizado, no tenemos ese modelo, entonces tendríamos que trabajar en ese modelo de productividad. Eso es un área de oportunidad para muchísimos economistas, pero, o sea, aquí mexicanos que podamos tropicalizar este modelo incluso, y pensar, o sea, son varias cosas, como que desvincular también lo legal y lo económico, porque todas las repercusiones que esto traería. Entonces son cosas que dejamos al aire para la reflexión de los radioescuchas, para que puedan generar su opinión, y a la hora de que nos pregunte el Partido de Acción Nacional su consulta ciudadana, sepamos qué implica nuestro sí y qué implica nuestro no. Claro, yo creo que el deber ser es que ese salario mínimo aumente, y que el efecto puede ser positivo o negativo, tanto para las personas que están en la informalidad como para el resto de las personas que también reciben un salario. Entonces yo creo que eso dejaría como último comentario, no sé quién más quisiera agregar. Y en esta mesa, sí, perdón, maestra. Sí, bueno, yo nada más también como último comentario. Yo creo que la respuesta es sí se debe incrementar el salario. Sí, no hay duda en eso. Claro. Despacio. Yo aquí propondría, y lo dejo igual y es sujeto a otra mesa de discusión, ¿verdad? Que así como existe el gasolinazo y cada mes nos incrementan el precio de la gasolina, pues que hubiera un salariazo y que cada mes, en lugar de que una vez al año incrementes una cierta cantidad, cada mes incrementale a los trabajadores un tanto por ciento, de tal manera de recuperar ese 70% que hemos perdido en tantos años. Pero si lo hacemos poquito, debe ser creativo, por la mes, solución debe ser creativa, seguramente totalmente. vamos a conseguir el objetivo, que es que el trabajador realmente tenga un salario digno para vivir. Y la gente estaría mucho más contenta con un salariazo que con un gasolinazo. Eso es definitivamente. Entonces, bueno, las condiciones económicas son importantes, y Mantaro nos quiere hacer también un último comentario. Pues sí, o sea, más que nada también de tratar de explicar, o sea, que tenemos que desvincular lo que es el salario nominal del salario real. O sea, tenemos que eso sí es una reforma y que se debe hacer de manera inminente, desvincular lo que es lo nominal de lo real, y que si queremos tener un efecto sobre el salario real, pues que incentivemos también más que nada a lo que ya hemos dicho aquí en este programa, a la productividad, o sea, para que realmente los empresarios pues digan, bueno, aumentaste la productividad en un 1.5%, pues entonces ahora por decreto de ley, pues al mes estamos incrementando un 0.3% a lo mejor del salario mínimo, pero ya es de una manera que el empresario lo puede estar absorbiendo poco a poquito, y que poco a poquito también vamos incrementando la productividad, y pues ojalá y así sea, pues todos estaríamos felices, ambas partes. Muy bien, esto es el fin del programa. Muchas gracias, auditorio, por sintonizarlos. No me voy sin darle las gracias a Paulina y Bárbara, las chicas de Odisea, que prepararon la cápsula cultural del día de hoy. Las pueden escuchar aquí por Frecuencia Tec 94.9 todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias, nosotros somos Alegoría Política.